Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Estamos muy cerca de terminar el año, así que como siempre, muchísimas gracias a los seguidores del podcast que semana a semana me están escuchando. Como lo publiqué en las redes, voy a tener un pequeño concurso, en el que regalaré una de las 3 playeras con el logo de Terror cerca de ti. Las reglas son muy sencillas, y las pueden encontrar también en mis redes. 1. Seguirme en Twitter o Instagram o darle like en Facebook. Ya saben, @terrorcerca. 2. Publicar un post, imagen, frase o lo que ustedes quieran y taguearme @terrorcerca. 3. Al azar, escogeré a 3 seguidores que recibirán una de estas camisetas. También al azar asignaré las tallas, ya que de momento solo tengo una mediana, una grande y una extra grande. 4. Por cuestiones de logística, los participantes deberán de ser dentro de México o Estados Unidos, para poder hacer más fácil el envío. Los ganadores serán seleccionados y anunciados el viernes 27 de diciembre, y estaré haciendo el envío en las semanas siguientes. Por último, no olviden visitar mi página www.terrorcercadeti.com, donde podrán encontrar un banner con un link al servicio Audible. Al hacer clic ahí, podrán tener acceso a un mes gratis de una gran variedad de audiolibros. Recuerden, cada suscripción me ayuda un poco a solventar los gastos para mantener el podcast. También, en la página, podrán encontrar un link que dice Recomiendo, ver más, donde podrán encontrar algunos artículos que me parecen interesantes o curiosos. Esta semana les estaré contando más de sus relatos. Historias enviadas por ustedes, los escuchas. Les agradezco a todos los que me tienen la confianza de contar sus historias, así como a los que me recomiendan sobre otros relatos. Recuerden que pueden hacerlo a través de las redes sociales o a mi correo electrónico terrorcercadeti@gmail.com. Los dejo con las historias de esta semana. La primera fue enviada por Michelle, del Paso, Texas, y me contactó a través de Instagram. Mi vida ha estado frecuentemente rodeada de hechos paranormales. Cuando tenía 6 años, fui a visitar a mi abuelita, en su rancho, en Durango. Cuando fuimos, nos dieron la noticia que la hermana de mi abuelito, que vivía a un lado de ellos, había fallecido. Días después, empecé a ver sombras, en plena luz del día, alrededor del portón de la casa de mi abuelita. Le conté a mis papás lo que veía, y no me creían. Pasaron los días, y yo seguía viendo las sombras, y cada vez que las veía, algo mío se perdía. Al año siguiente que regresé a visitar a mi abuelita, estando jugando afuera de la casa de mi tía, que había fallecido el año anterior, volví a ver las mismas sombras, pero esta vez eran más obvias, no sé, más frecuentes. Desde entonces, no me acerco a la casa de mi tía. Años después, cuando tenía 12, mi familia y yo nos mudamos a un nuevo hogar. Desde la primera noche empecé a escuchar en el pasillo pasos, como si alguien estuviera corriendo. Los pasos, con los años, se fueron haciendo más y más pesados. Mi madre nos contó que una noche, estando doblando la ropa, vio en la esquina de su ojo a una muchacha de pelo largo que se asomó por su puerta. Ella pensó que era mi hermana. Días después de que la vio, yo volví a ver sombras, esta vez en nuestra casa. Y cuando me quedaba sola, sentía como si alguien me estuviera viendo, pero no sentía como si fuera algo malo. Pero desde entonces,
cada vez que me quedo sola, siento que alguien me ve desde el pasillo y frecuentemente, alrededor de la medianoche, se escucha como si alguien corriera. Hace como un año estaba yo acostada, medio dormida, cuando de repente siento como si alguien me tocara la pierna muy suavemente. Rápidamente me levanté y comprobé que nadie estaba en mi cuarto. Llegando Halloween del año pasado, las cosas se pusieron más intensas. Los pasos en el pasillo eran más frecuentes y a veces sentía como si alguien me empujara mientras dormía. Varias de mis pertenencias se perdían y no pude volver a encontrarlas. Le conté a mi madre lo que sucedía y echó agua bendita en mi cuarto y el pasillo, y las cosas se calmaron por un tiempo. Hace como 2 meses se volvieron a empezar a escuchar los ruidos. Y una noche, cuando fui a un show, un amigo tomó una foto mía y de mi novio. Mi cara sale toda distorsionada y la de mi novio sale normal. No entiendo por qué veo sombras tan frecuentemente. Y ese sentimiento, el sentir que me tocan, ¿será porque tengo un alma débil? ¿Será porque me gustan todas las cosas paranormales? Yo sé que no soy la única, pero sí, ahora ya, a veces las sombras que veo ya me atemorizan. La siguiente historia fue enviada por alguien que prefiere permanecer en el anonimato. Lo único que les puedo decir es que sucedió en México. Yo vivo en una colonia cerrada, es decir, una puerta cuidada por algunos elementos y vigilada por cámaras de seguridad. Cierto día, al regresar de un viaje, un guardia de la caseta de entrada me detiene y me pide 5 minutos para hablar. Siempre me he llevado bien con los guardias. Nos ayudan mucho con recoger paquetes de mensajería, compras en línea, cuando no estamos en casa. Él me comentó que los habían asustado. Al momento, eso me estresó, pues mi cabeza pensó que se trataba ya del crimen. Siguió con su relato, diciéndome que unas sombras los atormentaban por las noches. Describió la actividad señalando 2 tipos de entes, unos alargados y muy altos, que no entraban al fraccionamiento, sino que deambulaban por fuera, y otros, unas siluetas que alteraban su forma, y estas sí se acercaban a ellos al punto de atravesarlos, haciéndolos sentir escalofríos. No dudé en que esto fuera falso, y se tratara de alguna alucinación o un pretexto para renunciar, algo que terminaron haciendo los 2 guardias que se turnaban. Recordando las cámaras de seguridad instaladas en la entrada, le dije a los guardias: si algo pasó aquí, debe verse en las cámaras. A lo que respondió que esa era la razón por la que querían mi ayuda. Resultaba que buscaban una prueba para que la empresa de seguridad privada los cambiara de lugar de trabajo. Pero los administradores del fraccionamiento no les dejaban acceder a los videos de seguridad, por razones obvias y simples, como que no revisaran horas y salidas o visitas de los colonos. Pero contaban con que yo pudiera solicitar el acceso al disco duro de las cámaras y corroborar sus versiones. Lo primero que pensé fue: ¿para qué me meto en problemas? Pero reconozco que la curiosidad ganó a la prudencia por mucho. Yo antes ya había visto algo que no pude explicar. Y había escuchado otros testimonios de vecinos sobre actividad paranormal en sus casas. Pero sobre todo, el ver el rostro sincero de temor en mi interlocutor me movieron a idear un plan para pedir acceso a las cámaras.
No haré el relato largo, pero al dirigirme a la caseta de mi casa, noté varias manchas de aceite en el concreto de las calles y recordé que en un chat de vecinos se habían quejado que el camión recolector de basura había tirado el lubricante por toda la colonia. Sin pensarlo mucho, escribí a la administración y pedí acceso a las cámaras para anotar las placas del camión de basura y exigirle al municipio que arreglaran el problema. Me dieron la contraseña de las cámaras. Y después de las 6 de la tarde, que salen de trabajar quienes fungen como administradores y jardineros, quedando solo el guardia, fui a la caseta a revisar los videos, a ver si algo coincidía con las versiones del aterrado guardia. Su versión era que unas sombras se acercaban a la caseta. Llegaban hasta donde estaba él, lo invadían de escalofríos y luego se iban. Si algo saben hacer los guardias, es recordar las horas en que pasan las cosas. Encontramos ese video, a la hora exacta que lo relataba el guardia. Pero había muchos sustos más que buscar. No soy un experto en Biblia, pero sé que algún pasaje describe que el demonio baja en forma de un rayo. Al ver esta escena en el video, me erizó la piel. Igual que el guardia, quien comprobaba que él y su compañero no estaban alucinando. Motivado por el primer descubrimiento, le marcó a su compañero para preguntarle la hora exacta en que había sufrido de los mismos sustos. Navegué en el sistema de vigilancia y encontramos muchas más actividades de las sombras. Por desgracia, la clave que me dieron no era de administradora y no pude exportar los videos, solo pude grabarlos con mi celular. Los guardias dijeron que dejaron de ser molestados cuando fueron a hablar con un sacerdote. Se confesaron y echaron agua bendita. Aún así, pidieron a su empresa ser asignados a veladores de cualquier otro lugar. Hay varios videos similares donde se pueden apreciar estas sombras. Mandé algunos de estos a un amigo que trabaja en un canal de televisión para que los estabilizara. Un compañero suyo, fanático del misterio y la actividad paranormal, notó que el comportamiento de estas sombras era, según él, muy acorde a lo descrito desde siempre, pues al crecer y disminuir su tamaño, alteraban el campo magnético y por eso los faros de luz de la calle cambiaban. Durante los días en que esas sombras estuvieron rodando la entrada de la colonia, pasaron muchas cosas. Alarmas de vecinos cercanos al lugar se activaban sin ninguna razón visible. Inclusive, una noche, el medidor de la luz de la caseta se reventó, dejando al pobre guardia en turno sin un foco que lo resguardara del terror de esas acosadoras sombras. La siguiente historia fue compartida por Víctor Augusto Camero, de Perú. Mi tío sufrió y murió de joven por leucemia. Mi madre, su hermana, sufrió mucho por su pérdida, y los siguientes acontecimientos me los narró ella. De muy joven, mi tío, un niño muy alegre y travieso, perdió un dedo jugando en una de las puertas de la casa, así que le faltaba este dedo de una de sus manos. Años después, fue diagnosticado con leucemia, y a pesar de que era internado, cada que se sentía mejor, se escapaba y llegaba a casa de mis abuelos, como fuera, para luego sentirse mal y ser internado nuevamente. Finalmente, después de un largo padecimiento, falleció. Me contó mi madre que trajeron el cuerpo a casa para velarlo o realizar la novena, como dicen en la tierra de mi madre, Cajamarca, Jaén,
que consta en velar durante 9 días al difunto, para después llevar su ropa al río y entre todos lavarla. Posteriormente, cambiar de ubicación todos los muebles de su casa, para que, si el espíritu vuelve, no se quede en casa al no reconocerla. Me contaba mi madre que durante estos días en que fue velado, los ojos entreabiertos del cadáver de mi tío la miraban fijamente, hasta que uno de mis tíos mayores, con algo de esfuerzo, le cerró los ojos. Después de esa escena, mi madre no pudo dormir, ya que soñaba que un ser horrendo, al parecer una bruja, la perseguía y trataba de llevársela. Fue tanto esto que una de mis tías tuvo que poner unas tijeras abiertas, formando una cruz debajo de su almohada para que pudiera dormir. Esa misma noche, mi abuela le contó que mientras algunos dormían y otros tomaban yonque, aguardiente, lloraban y recordaban a mi tío Eulogio. Las cosas de su cuarto cambiaban de lugar. Encontraban sus zapatos por pares en diferentes puntos de la casa, como si alguien se los hubiera puesto y hubiera salido caminando hasta cierto punto. Sus libros de escuela aparecían entreabiertos, como si los hubieran estado leyendo. El refrigerador sonaba, porque alguien abría y cerraba la puerta constantemente. Hasta hoy, después de mucho tiempo, no he vuelto a hablar de esto con mi vieja. Quizás porque de niño, esta historia me causaba mucho temor. O quizá porque recuerdo que mi madre se entristecía mucho cuando la recordaba. Esta última historia sucedió en México y fue enviada por alguien que también prefirió permanecer anónimo. Cuando yo era joven, tenía unos vecinos que vivían frente a mi casa. Una familia formada por una joven de 15 años, su hermano menor de 8, un bebé de 1 año y su madre de unos 30 años aproximadamente. Se decía que el padre había ido a trabajar al extranjero, pero es algo que nunca supe con seguridad. Era una familia como cualquier otra del pueblo, pero no sabían la desgracia del destino que les esperaba. Un día como cualquier otro, recibieron la noticia que llegaría un sobrino de parte del papá. El joven se mudó con la familia para vivir por unos cuantos días. Todo era normal, se comportaba como un muchacho cualquiera, pero había algo que se le notaba raro, ya que no convivía con nadie del vecindario, solo con las personas de su casa, con su familia. En una ocasión, lo vi caminando rápido, desesperado, como si algo le hubiera salido mal. Poco a poco, lo empezaba a ver más raro y sospechoso. Por la noche salía a fumar fuera de su casa, y yo lo escuchaba hablar y gritar, como si algo le molestara. Lo único que pasaba por mi mente era que estaba preocupado, quizá, por no encontrar trabajo o cualquier otro problema parecido. La muchacha de la familia estudiaba conmigo, así que en una ocasión decidí preguntarle acerca de por qué se comportaba así el joven que vivía con ellos. Ella solo me contestó que todo estaba bien y que no debería importarme. Ella era una muchacha muy inteligente, además de ser muy atractiva. Quizá por eso mi interés de que se encontrara bien, ya que siempre había querido salir con ella. Un día llegó a la escuela golpeada, casi llorando. Yo le pregunté qué había sucedido. Me contestó que se había caído y que estaría bien al paso del día. Pero yo sabía que algo estaba mal. Algo estaba sucediendo en su casa.
Al día siguiente, supe la peor noticia de mi vida. La familia había sido asesinada brutalmente, de una manera cruel y desgarradora. La muchacha y su mamá habían sido violadas varias veces y posteriormente asfixiadas. Sobre los niños, no entraron mucho en detalles de cómo fue el asesinato. Hasta el perro de la familia también fue asesinado de varias puñaladas. El asesino fue encontrado colgado en su habitación. En el lugar encontraron una nota en la habitación de los niños, donde decía lo siguiente: pase lo que pase, no entren al cuarto de mamá. Al parecer, la muchacha se encargó de vigilar a sus hermanos, mientras luchaba tratando de salvar a su madre y su familia. Nunca se supo cuál fue el motivo del asesinato. Al parecer, el muchacho tenía problemas mentales que lo llevaron a cometer dicho acto de violencia, del cual se sintió culpable y decidió quitarse la vida. La casa fue vigilada por la policía durante días, pero los guardias no soportaban la noche a solas, ya que mencionaban que las luces se prendían solas y que escuchaban gritos y ruidos de cómo los muebles se caían solos. Han pasado años desde los sucesos y se han contado diversas historias. Dicen que por las noches se escuchan gritos e incluso que se ven sombras cerca de la casa. Muchos jóvenes han entrado a la casa por rebeldía, curiosidad. Se dice que todo aquel que entra a la habitación de la madre tiene pesadillas por las noches. En sus sueños, ellos mencionan ver cómo asfixian a una mujer joven y bella, diciendo: pase lo que pase, no entren al cuarto de mamá. Con esto llego al final de este episodio. Nuevamente, agradezco a todos los que han compartido sus historias. Sé que es algo difícil y espero haber hecho honor a sus relatos. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.